Hola Cola, ¿cómo están todos? Bueno, espero que todos se encuentren bien y también espero nuevamente que nos estemos encontrando próximamente en la facultad. Como habrán visto, ya empezamos a transitar las últimas etapas del cuatrimestre. Nos quedan pendientes solo dos temas para abordar en materia teórica y luego nos quedan las instancias de evaluación. Bueno, el motivo del enlace de hoy es adentrarnos en el mundo de la convergencia paradigmática. Hemos en dos instancias anteriores transitado los caminos cualitativo y cuantitativo y llegamos a un punto donde tenemos dos paradigmas conformados, paradigmas rivales en cuanto a el modo de entender la ciencia, entender la realidad y abordarla y de llevar adelante la investigación. El tema, para adentrarnos en el tema de la convergencia, primero tenemos que retomar o partir desde el concepto de Thomas Kuhn de paradigma, ¿sí? Estas construcciones válidas históricamente durante ciertos momentos que constituyen modelos de entender al mundo y de practicar determinadas ciencias. Podríamos dar muchas más definiciones respecto de qué es un paradigma, ¿sí? Pero tengamos presente básicamente que representa un modo de actuación profesional que le indica al científico cómo practicar su ciencia. Pero bueno, para desembocar en el tema de la convergencia necesariamente tenemos que recordar que esta noción de paradigma de Thomas Kuhn parte del supuesto que todo paradigma tiene un determinado objeto de estudio, un cuerpo teórico que lo respalda, una serie de estrategias técnico-metodológicas para abordar la realidad y sobre todo la adhesión de la comunidad científica, producto de lo cual un determinado paradigma se convierte en paradigma hegemónico o dominante en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? También vamos a recordar que al interior de un paradigma existen una serie de supuestos que no entran en discusión. Un paradigma no cuestiona ciertas situaciones o cuestiones tales como la cuestión axiológica, el papel que juegan los valores en la forma de ver al mundo. Existen presuposiciones ontológicas en relación a qué entiende por realidad o cómo es concebida la realidad por ese paradigma en cuestión. Existen presuposiciones metodológicas que avalan la utilización de ciertas herramientas en desmedro de otras. Presuposiciones, estamos mal con esta palabra, terminológicas o conceptuales, y presuposiciones epistemológicas en cuanto a cómo se construye y se valida el conocimiento. Es así como llegamos, ya avanzado el siglo XX, a dos paradigmas firmes, conformados de la mano del paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo, como visiones, insisto, contrapuestas de abordar la realidad. En la bibliografía vamos a encontrar una serie de características contrapuestas de pares polares que no voy a profundizar en este momento, dado que es un cuadro claramente comprensible y abordable por todos.
pero bueno, allí vamos a encontrar un paralelo en cuanto a, por ejemplo, cómo son las técnicas desde una visión y desde la otra. Ese cuadro lo que va a hacer es sistematizar ambas visiones. Por supuesto, vamos a mencionar que mientras desde el paradigma cuantitativo se apuesta, por ejemplo, en materia de muestreo a la utilización de procedimientos probabilísticos, claramente desde el paradigma cualitativo, producto de los objetivos que se persiguen con esas investigaciones, las técnicas de muestreo son las contrarias, las no probabilísticas. Cuando uno se pone la camiseta del investigador que adhiere al paradigma cuantitativo, busca realizar generalizaciones, obtener datos duros, datos repetibles. Todo lo contrario va a suceder con el investigador que se pone la camiseta cualitativa, que va a apuntar más bien a la singularidad de los datos y a la obtención de datos ricos y profundos, más que datos generalizables. Por supuesto, en el paradigma cuantitativo, las técnicas de recolección son técnicas rígidas, sumamente estructuradas. Todo lo contrario va a suceder en un abordaje cualitativo, donde predomina la flexibilidad de los procedimientos. Y así podríamos seguir confrontando un paradigma con el otro. Lo cierto es que nuevamente llegamos a un punto donde tenemos en la escena dos paradigmas rivales y donde estamos frente a una lucha sobre cuál sería el mejor modo de abordar la realidad, si adhiriendo a uno o a otro. Es en este contexto justamente donde surge esta suerte de instancia superadora de la polémica de la mano de lo que se conoce como convergencia metodológica o convergencia paradigmática, ¿sí? Esta es una postura que surge entrados los años 60, algo mencionamos en el enlace anterior, cuando una serie de investigadores se plantearon por qué estos paradigmas estaban en pugna. Lo primero que vamos a decir es que los paradigmas están en pugna porque, de acuerdo a los postulados de Thomas Kuhn, que fueron realizados a la luz de otro tipo de ciencias con otros objetos de estudio, no teniendo en cuenta la naturaleza de los objetos de estudio de las ciencias sociales, es imposible la convivencia de los dos paradigmas. ¿Por qué? Porque nuevamente reflejan modos diametralmente opuestos de concebir la realidad y de abordarla. Es por eso que este análisis, este recorrido histórico que realizó Thomas Kuhn, no permite dar cuenta de la práctica científica en el campo de las ciencias sociales, dado que, se nos tilda a los cientistas sociales como practicantes de ciencias inmaduras, ¿sí? Ciencias inmaduras son aquellas que no han superado la etapa preparadigmática, ¿recuerdan? Con lo cual el conflicto con el desarrollo de Kuhn nos lleva a poner sobre la mesa la problemática de la falta de un paradigma hegemónico y por otra parte el conflicto con el concepto de inconmensurabilidad. Según Kuhn, los paradigmas son inconmensurables. Esto quiere decir que los paradigmas hablan idiomas diferentes. Los paradigmas no conversan. Entonces, o se observa la realidad desde el paradigma cuantitativo o desde el paradigma cualitativo,
pero dos paradigmas no pueden existir en el mismo tiempo, en el mismo momento histórico en una disciplina. Bueno, estas serían entonces, a grandes rasgos, aquellas cuestiones con las que entramos en conflicto con el desarrollo de Thomas Kuhn. ¿Y por qué digo que entramos en conflicto? Porque justamente la convergencia metodológica o paradigmática es un procedimiento que intenta dar una doble lectura de los fenómenos sociales, aplicando técnicas provenientes de ambos paradigmas. Es decir, que la convergencia intenta ser una instancia, como les mencionaba el otro día, una instancia superadora de esta polémica entre cuál es el mejor modo de abordar la realidad, ¿sí? Podríamos también afirmar que si la realidad fuera solo cuantitativa o cualitativa, sería una realidad mutilada, dado que la realidad es dual, presenta tanto una faceta objetiva, mensurable, como una faceta subjetiva, ¿sí? Yo podría, vamos a citar, seguimos con los ejemplos que se nos imponen producto del COVID. Podría decir que, bueno, vamos a realizar una investigación, un relevamiento en el barrio de Floresta para dar cuenta de qué cantidad de habitantes hay, cómo se distribuye esta población por edad, sexo, si han tenido o no contacto con personas infectadas por este virus, etcétera, etcétera. Puede ser una investigación muy noble, muy necesaria, una descripción demográfica, pero este abordaje cuantitativo nada nos dice sobre cómo es sobrevivir en tiempos de pandemia. En este momento tenemos el caso de los hisopados en los barrios como la Villa 31, la llamada Villa 31, el asentamiento del Bajo Flores, la Villa 1-11-14, y bueno, podemos ver cuánta gente estuvo en contacto, cuánta se contagió, cuánta se recuperó, cuánta está en vigilancia epidemiológica, pero este tipo de investigaciones nada nos dice sobre cómo es vivir el aislamiento social, cómo es vivir la pandemia en estos barrios, ¿sí? Entonces, estas miradas, más que opuestas o contradictorias, deberían ser coordinadas, ¿sí? Coordinadas, sumadas. Estoy cuidando un poco el lenguaje para no caer en tipos concretos de los que vamos a hablar ahora. Entonces, vamos a partir de la base de que adherir a la convergencia metodológica es partir del supuesto de que es posible esta doble lectura y este doble abordaje de lo social. De ahí en adelante veremos distintas posiciones, pero lo primero que tenemos que tener en claro es que uno debe alejarse de la postura paradigmática, adhiriendo inexorablemente a un paradigma o a otro en desmedro de la posibilidad del rival. En relación a la convergencia, vamos a encontrar en primer lugar que existen distintos niveles de convergencia. Estos niveles, que son 3, implican cada uno un distinto nivel de contacto o acercamiento entre las metodologías cuantitativa y cualitativa. Es por eso que vamos a comenzar hablando de un primer nivel denominado de complementación, donde
se parte de la certeza de esta posibilidad de la doble lectura del fenómeno social, pero se trata de investigaciones, estamos hablando de aquellas que recurren a la complementación, donde esta doble lectura se hace por separado, ¿sí? Podríamos decir que son dos investigaciones diferentes que se presentan en informes diferentes, pero asumiendo que, insisto, el objeto de estudio resiste esta mirada dual, ¿sí? Si damos un paso más adelante en cuanto al nivel de integración entre ambas metodologías, vamos a encontrarnos con el nivel denominado de combinación. En el nivel de combinación nuevamente van a estar presentes herramientas provenientes de la metodología cuantitativa y cualitativa, pero en este caso va a existir o va a darse un predominio de una metodología por sobre la otra. Es decir, que una metodología va a prevalecer, ¿sí? Va a estar por encima de la otra y la segunda va a ser subsidiaria de la primera, ¿sí? No importa cuál, vamos a encontrar investigaciones donde predomine el abordaje cuantitativo, ¿sí? Y se valide a través de investigación cualitativa. Siempre en este nivel vamos a tener una metodología hegemónica y la segunda metodología como subsidiaria de la primera, ¿sí? Para llegar en un tercer nivel, denominado nivel de triangulación, a una instancia donde ambos paradigmas, el cuantitativo y el cualitativo, están en igualdad de condiciones, van a tener el mismo estatus jerárquico frente al fenómeno en cuestión. Es decir, que el nivel de triangulación es el nivel donde las metodologías van a estar más unidas, más integradas y en igualdad de condiciones. No va a haber una posición subsidiaria como en el caso anterior. ¿Seguimos? Bueno, entonces, seguramente ustedes, llegado a este punto, van a notar, podría ocurrir, que en alguna medida los proyectos de investigación que están elaborando llevan implícita esta doble lectura de lo social, y se los dejo como interrogante. Ahora bien, más allá del nombre que le demos a estos niveles de acercamiento o de integración entre las dos metodologías, Quanti y Quali, vamos a traer a la escena a una metodóloga argentina muy querida y bueno, muy reconocida en nuestro ámbito, que se llama Irene Vasilachis, quien desarrolla una serie desarrolla una tipología concretamente de convergencias, ¿sí? Por supuesto, Irene Vasilachis es una de las autoras, junto a Tomás Hick, junto a Errandonea, que han defendido la postura convergente. Ahora bien, yendo concretamente a la investigación social, ella va a decir que existe convergencia toda vez que encontremos los siguientes tipos de combinaciones, ¿sí? Ella va a hablar de convergencia, por ejemplo, de datos, cuando en el seno de una misma investigación se utilizan fuentes provenientes de, fuentes tales como datos primarios y secundarios. Aquí estaríamos
llevando adelante un tipo de convergencia. Convergen fuentes provenientes tanto de datos primarios como de datos secundarios, como fuentes de distinto origen en tiempo y espacio, ¿sí? Cuando yo realizo X medición en un estudio comparativo por región, por provincia, etcétera, estaría realizando este tipo de convergencia. Cuando yo utilizo la técnica de la observación en alguna de sus modalidades, en distintos escenarios geográficos, ¿sí? En distintas unidades de estudio, ahí también estoy haciendo convergencia. ¿De qué tipo? De datos, ¿sí? Bueno, también vamos a encontrar convergencia cuando en el seno de una misma investigación se utilizan soportes conceptuales diferentes, cuando el abordaje es orientado por distintos marcos teóricos, ¿sí? Ya sea por pertenecer a distintas corrientes teóricas o por tener un origen en distintas disciplinas. Según Irene Vasilachis, esta combinación de teorías también es o representa un tipo de convergencia. Otro de los tipos de convergencia lo vamos a encontrar cuando en una misma investigación participan distintos investigadores. Podríamos hablar de investigadores provenientes de distintas disciplinas, ¿sí? Citemos un pequeño ejemplo. Si estuviéramos realizando alguna investigación sobre violencia de género, policía de la mujer, probablemente, es un tema que resista una lectura, un abordaje desde distintos profesionales, ya sean, por ejemplo, abogados, psicólogos, trabajadores sociales. Y fíjense que esta fue una de las situaciones que se presentó en los enlaces de el programa de Diana Cohen Agrest, ¿Qué piensan los que no piensan como yo? Esas mesas de debate, esas mesas de discusión, eran todas mesas donde se daba este tipo de convergencia, ¿sí? Convergencia de investigadores. Y llegamos así a los tipos más importantes de convergencia, no solo para Irene Vasilachis, sino la verdadera convergencia, que es la convergencia de métodos y técnicas, para hablar de dos tipos al interior de esta convergencia. Vamos a encontrar, en primer lugar, una convergencia intrametodológica, se denomina así, intrametodológica, cuando en el contexto de una investigación los investigadores recurren a distintas herramientas provenientes del mismo paradigma. Es decir, cuando yo en mi investigación utilizo dispositivos múltiples, pero siempre alineados en el mismo paradigma. Probablemente este sea el caso de ustedes si han planificado el trabajo de campo a través de la realización, por ejemplo, o la aplicación de alguna modalidad de observación combinada con entrevistas en profundidad o grupos focales seguidos de entrevistas individuales, etc. ¿Sí? Entonces, encontramos la utilización de más de una técnica, ¿sí?, en la recolección de datos, pero pertenecientes al mismo paradigma. Por eso se denomina convergencia intraparadigmática. Y en segundo lugar, la autora va a describir lo que denomina como otro tipo de convergencia que
es la más interesante desde mi punto de vista, que es la convergencia interparadigmática. Es decir, cuando en el seno de una misma investigación se aborda un mismo objeto de estudio, pero de la mano de herramientas provenientes de distintos paradigmas, ¿sí? Entonces, este sería el caso de aquellas investigaciones que utilizan tanto herramientas quanti como quali, o sea, la combinación frente a un mismo objeto de estudio de encuestas con observación, entrevistas con algún tipo de escala o diferencial semántico. ¿Me siguen? Hay más de una técnica en la escena, pero estas técnicas en esta convergencia interparadigmática deben provenir de diferentes paradigmas, ¿sí? Ahora bien, uno podría plantearse también, para ya ir redondeando y que el enlace no sea tan largo, ¿qué es lo que hace que uno recurra o no a la convergencia? En primer lugar, el objetivo de la investigación, ¿sí? A veces nuestro objetivo es medir de forma estandarizada una serie de variables y no cabe o no califica el abordaje cualitativo. Para mencionar un ejemplo grosero, si la investigación fuera la descripción demográfica de la Argentina, en lo que se conoce bajo el nombre de censo de población y vivienda, realizar convergencia creo que no califica, porque es por definición una investigación descriptiva cuantitativa, ¿sí? Hay veces donde el forzar la convergencia no tiene sentido. A veces tampoco se justifica realizar convergencia con métodos y técnicas y no se justifica utilizar, vamos a los tipos de Basilachis, datos de distintas fuentes, porque quizás a lo que le interesa al investigador es el dato que surge al interior de determinada comunidad. Fin. Entonces, primero y principal, tenemos que tener en cuenta cuáles son nuestros objetivos para ver si la convergencia califica. Y por último, vamos a encontrar que más allá de que los objetivos justifiquen esta aplicación, realizar este tipo de abordajes convergentes, por supuesto, tiene adherentes y personas e investigadores que no la aceptan bajo ningún concepto. De la mano de estos dos adherentes o retractores de la convergencia, vamos a encontrar también que es una práctica que tiene ventajas y desventajas, ¿sí? Aquellos que esgrimen las desventajas de realizar un abordaje convergente nos van a decir que es una práctica que, incrementa, y esto es real, incrementa mucho los costos de la investigación en todo sentido, ¿sí? Incrementa los costos económicos, el tiempo, los recursos humanos, etc. También se puede argumentar que un mismo equipo de investigadores no necesariamente van a ser expertos en cuestiones estadísticas, ¿sí? Y expertos en análisis del discurso, análisis e interpretación del discurso. Es muy difícil que en el mismo investigador convivan estas destrezas. Y aquellos que se alejan de esta posibilidad también nos van a decir que lejos de solucionar las deficiencias de un
de uno u otro paradigma, realizar convergencia lo que hace es enfatizar los defectos que tiene cada uno de estos paradigmas, ¿sí? En cambio, aquellos que defienden esta postura van a decir que permite el abordaje de objetivos múltiples, ¿sí? Y por otra parte, va a ser una estrategia que nos permite arribar a datos más sólidos y confiables sobre aquello que se está investigando. Y bueno, dando por concluido el tema de la convergencia, les pido nuevamente que analicen los procedimientos que están llevando a cabo en sus proyectos de investigación, porque seguramente están implícitos algunos tipos de convergencia y hasta ahora no tenían puesto el nombre, pero yo estoy segura que los van a encontrar. Bueno, nos vemos en un próximo encuentro en el cual vamos a adentrarnos en el mundo de los campos sociales, del hábitus y de las estructuras sociales de la mano de nuestro último autor, que seguramente no va a ser desconocido para muchos de ustedes, llamado Pierre Bourdieu. Bueno, nos vemos pronto, les mando un saludo.